Napoleón emperador, Napoleón estratega, Napoleón economista, Napoleón, en fin, es un personaje muy controvertido, muy admirado por algunos, muy atacado por otros, un hombre de la Ilustración, un hombre que hizo los tres, vamos, de lo que era la República Francesa. Bien, pero más que primero darle las gracias por el tiempo que malo que hace, que han venido, agradecérselo. Y les voy a presentar a don Miguel Ángel Nodal Anguiano, que es licenciado en Geografía e Historia y también es licenciado en Historia del Arte. Es profesor del IES Laboral y por mí yo me voy a callar. Así que, profesor, tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes, en primer lugar, y gracias por su asistencia. Y efectivamente, de lo que vamos a hablar hoy es de este personaje tan contradictorio y tan importante como fue Napoleón. ¿Por qué es un personaje contradictorio? Pues evidentemente porque reúne en su persona pues toda una serie de cualidades que lo hacen ser un personaje históricamente muy grande, pero al mismo tiempo tiene unas enormes contradicciones. Y, por ejemplo, aquí está esta imagen, que seguramente ustedes reconocerán, que es un cuadro de él en donde aparece siendo lo que no era. Porque aquí, como ustedes pueden ver, es un joven, atlético, guapo, alto, y era todo lo contrario. ¿Cómo era físicamente Napoleón? Pues lo primero que hay que decir es que Napoleón era muy pequeño, no demasiado pequeño para su época, porque medía unos 60, pero para nuestra época sí sería. Y otra de las características que van a definir su personalidad es que, al ser de Córcega, ahí tienen los rasgos familiares, al ser de Córcega tenía un pronunciado acento italiano, porque el mismo año en que Napoleón nace, Córcega se une a Francia. Antes era una colonia, una provincia genovesa, y en el año 1769 Córcega se une a Francia, y ese mismo año nace Napoleón. Ahí están los padres, ahí están también los hermanos, los hijos que va a tener, y es una familia extensa, bien colocada dentro de Córcega, pero que a nivel francés pues no representaba nada. Y aquí está una de las cosas que realmente es una contradicción. Él, que es un defensor de las ideas ilustradas, de la República, de las nuevas ideas que tienen que acabar con todo el antiguo régimen, porque todo lo anterior es malo. Sin embargo, él, que tiene una serie de hermanos, pues todos los hermanos acaban siendo reyes de algo. Ahí está José Bonaparte, el famoso Pepe Botella, del que luego vamos a hablar, primero rey de Nápoles, luego rey de España, Lucien Bonaparte, que es su mano derecha, Elisa, gran duquesa de Toscana, Luis, rey de Holanda, y así todos los hermanos. O sea, es una contradicción en sí. Un señor que luchaba contra las monarquías, al final es un defensor de la monarquía, y no solamente es un defensor, sino que coloca a todos sus hermanos. Y si ustedes han visto la película, aprovecho para decir que es muy mala la película, muy mala. Y lo peor de la película es que la caracterización que dan psicológica de Napoleón, que es la de un pobre hombre, un lelo, cuando fue todo lo contrario. Si hubiera un ranking de personas inteligentes en el mundo, Napoleón estaría uno de los primeros. Es uno de los personajes más inteligentes que ha habido en la historia. Cuando nos referimos a inteligente, siempre decimos, oye, pues Einstein, ¿no? Einstein era un científico que descubrió la teoría de la relatividad, hizo cosas interesantísimas, era muy inteligente. Pues Napoleón, en su campo, en el campo de batalla, era igual de inteligente. Y Napoleón, por ejemplo, tenía una cosa muy curiosa, y es que solo necesitaba dormir 3 horas al día. Es una de las cualidades que resaltan todos sus biógrafos, y claro, una persona tan inteligente, pues ahí está, durmiendo solamente 3 horas al día. Bueno, y en la película pues le dan mucha importancia a su relación amorosa con Josefina. Y es verdad, estuvo
enamorado. Yo creo que él estuvo enamorado de ella, pero ella no, de él. Y en la película lo ponen como un dependiente absoluto, desde el punto de vista emotivo, él de ella. Ella era mucho mayor, tenía 8 años más, tenía ya 2 hijos, y seguramente cuando conoció a Napoleón era virgen. Y si no era virgen, pues había tenido una relación. Él era todavía un joven, 20 años, ella ya tenía mucho más vida, acababa de salir de la prisión porque estuvo a punto de perder la cabeza, literalmente. Por eso en la película, en las primeras escenas donde ella sale con el pelo que ni siquiera está peinada, desarreglada, desaliñada, y es porque acaba de salir de la cárcel. Y luego ya, pues cuando empieza a salir con Napoleón, ya es cuando se arregla, tiene mejores trajes. Y fue un amor sincero. Pero claro, había 2 problemas. Uno de ellos es que Josefina, por lo que sea, no le podía dar un hijo. Y otro, que él necesitaba tener aliados dentro de Europa. Y por esta razón, en 1807, decide divorciarse de Josefina y casarse con la hija del rey austríaco, que se llamaba María Luisa, que sí que le dio un hijo. Este hijo, que ha pasado la historia como Napoleón II, aunque no llegó a gobernar porque murió siendo joven. Por eso hay un Napoleón III en la historia que es sobrino del Napoleón I. No tiene que ver, no es ningún hijo, sino un sobrino. En la relación que tuvo con esta María Luisa, pues convivieron y tal igual, pero él seguía estando enamorado de Josefina y se seguían viendo. Pero en ningún caso tenía esa dependencia emocional que aparece en la película, porque es que en la película parece que es un señor que domina toda Europa, parece ser que lo único que está pendiente a ver cuándo puede visitar a Josefina. Y por lo tanto, pues sí que fue importante la relación, por supuesto que fue importante, pero no como lo ponen en la película. Y a continuación, pues vamos a hablar de, como nos afecta mucho a los españoles, pues vamos a hablar de su hermano, José I, a que popularmente se llama Pepe Botella. Sobre esto hay 2 versiones. La más extendida, y seguro la que ustedes conocen, es que se le llama Pepe Botella porque le gustaba mucho el morapio, le gustaba mucho beber. Y claro, como no era un ley legítimo, por decirlo de alguna forma, pues esa es la versión más extendida. Pero también hay otra versión, y es que fue el que introdujo el consumo de vino en botella de cristal. Porque aquí en España, hasta el siglo XIX, a principios del siglo XIX, se bebía en pellejos de animal. Y sin embargo, los franceses trajeron la costumbre de beber en botella de cristal, y esa parece ser la otra de las cuestiones por las que se le llamó Pepe Botella. ¿Cuál es la verdadera? Pues perfectamente pueden ser válidas las 2, porque una cosa no quita para la otra. Y sabiendo además cómo era el personaje. Podríamos hablar muchísimo y extendernos, pero como no es la figura importante, les voy a contar una pequeña anécdota sobre esto. Cuando Madrid empezó ya a estar en peligro, pues lo que hizo José I es irse de la corte de Madrid, y claro, se llevó todo lo que pudo. Se llevó todas las joyas de las coronas, diamantes, rubíes, esmeraldas, y se llevó también la perla peregrina, que es la que aparece en la imagen. Es la perla natural más grande que se ha encontrado en la historia, por su tamaño, no hay ninguna otra. Y como era una cosa tan extraordinaria, pues ahí aparece en el cuello de las reinas de España, que fueron pasando detrás de una, hasta que José I se la llevó. José I se va a vivir a Estados Unidos y va tirando de los ahorritos que tiene y va vendiendo las joyas. Y una de las joyas que vende pues es la famosa perla peregrina, que al final acaba en el cuello de Elizabeth Taylor, una de las grandes actrices de los años 60 y 70, que fue un regalo de su, no sé qué número, si el quinto o el sexto marido que tuvo, pues Elizabeth Taylor.
y el marido se llamaba Richard Barton, por si no se acuerdan. Estuvieron 2 o 3 veces casados, se rejuntaban, volvían a casarse, y en una de las ocasiones pues le regaló esta perla, que recientemente, como ella murió, pues ha vuelto a salir a subasta y alguien lo ha comprado por más de 2 millones de dólares. Para que vean pues cómo funcionaban las cosas. Bien, hemos dejado a Napoleón, que es un corso que pronuncia muy mal el francés porque tiene un acento italiano que le echa para atrás, y sus padres, junto con Luciano, otro de los hermanos, lo mandan a la Academia de Militar, que en aquella época pues entraba con 12 añitos. Lo mandan y sufre lo que hoy llamaríamos bullying. O sea, el resto de alumnos se ríen de él, le hacen el vacío y él se refugia en la lectura. Por eso Napoleón es, aparte de ser un hombre extremadamente inteligente, es también muy culto. Se lee toda la biblioteca, todos los libros que caen en su mano. Todavía hoy se conservan, como si fuese un tesoro, los libros de Julio César comentados por Napoleón. La guerra de las Galias, la guerra civil. Y entonces él anota, oye, pues aquí lo hizo bien, aquí lo hizo mal, aquí tenía que haber hecho esto, y se conservan, de un valor incalculable. Él consigue sacar adelante sus estudios, porque un hombre muy válido pues destaca en todo. Y ya en los primeros pasos de la Revolución, pues evidentemente pues ya era un hombre con cierto nombre. Le van a mandar a Toulon, que es una ciudad del sur de Francia, un puerto en el Mediterráneo, que estaba conquistado por una flota franco y británico-española, otra de las cosas que no salen en la película, que salen solo los ingleses, pero había también muchos españoles, y consigue recuperar para la Revolución, para Francia, pues la ciudad, y entonces ya sube como la espuma, porque con 20 y pocos años se convierte en general. Lo que nos habla también de su capacidad también como organización. Tiene muchísima fama, pero las personas que tienen mucha fama son siempre personas que no están bien vistas por los políticos. Entonces, ¿qué hacen los políticos del directorio? Le dicen, lo mandan para Italia, pensando que no va a hacer nada. Y él coge un ejército pequeño, mal entrenado, mal equipado, y sorprendentemente gana la primera guerra de Italia, y echa a los austríacos del norte de Italia. Y ya se convierte en un auténtico héroe nacional. Y como han hecho tantísimos militares en la historia, pues vuelve a Francia y se convierte en uno de los 3 miembros del directorio, del consulado. Primero se hace con el consulado, que son 3 miembros, y luego él a sí mismo se declara cónsul vitalicio. Y estando como cónsul vitalicio, pues claro, el gran enemigo es ya Gran Bretaña. Ha dominado a los austriacos, los prusianos están ahí todavía en paz, y hay que acabar con los ingleses. ¿Cómo se acaba con los ingleses? Pues cortando sus líneas de comercio. Entonces decide montar una expedición a Egipto, que también sale en la película. Y efectivamente en esta expedición de Egipto, pues vence a los mamelucos. Seguro que les suena el nombre. Estos mamelucos son soldados turcos que combaten primero a Napoleón y luego pasan al bando de Napoleón, y son los que vienen a España en la guerra de independencia, en el ejército de ocupación, y son los que aparecen en la famosa carga del 2 de mayo de 1808, que luego vamos a hablar de ella. Bueno, pues Napoleón, debajo de las pirámides, contemplados por, como dijo él, para arengar a sus soldados, dijo, 30 siglos os contemplan. Entonces es cuando se lanzó el ataque y venció. Pero claro, en el Mediterráneo les esperaban los ingleses, que dieron una buena tunda a los franceses, y Nelson, que era ya el almirante de la flota inglesa, pues ganó esta batalla y cortó, por decirlo de alguna forma, la retirada de los franceses.
Y fue una campaña que desde el punto de vista militar, pues podemos decir que quedó en el empate. ¿Pero por qué es importante la campaña de Egipto? Por esto. Porque junto a Napoleón fueron con él más de 1000 científicos que estudiaron muchísimas cosas. Y una de las cosas que se descubrió fue este señor llamado Champollion, descubrió la piedra Rosetta, que es esa piedra que aparece ahí, que es un texto en 3 idiomas. Y lo importante del texto es que los jeroglíficos que no se sabían lo que decían, gracias a esta piedra se empezaron a traducir y dejaron de ser indescifrables. Ya, por fin, lo que decían las pirámides y lo que aparecían en las tumbas se podía conocer. Y esa es la verdadera importancia de esta expedición militar, que vuelvo a decirles, desde el punto de vista militar podemos decir que acabó un empate, pero desde el punto de vista científico pues fue bastante importante. Él vuelve, y cuando él vuelve a París pues se encuentra de que todo París es un hervidero, porque el directorio, que era el gobierno de la época, pues estaba lleno de personas pues corruptas, que tenían diferentes ideas, y entonces decide dar un golpe de Estado, el 18 de Brumario, y se coloca él junto con otros 2 coleguitas, se coloca como cónsul, que es al final la carrera hacia el poder. Ya tiene un prestigio enorme, ya todo el mundo lo conoce en Francia, en París es una personalidad, y cuando vuelve pues prácticamente es una aclamación popular. Bueno, Napoleón evidentemente es un enorme militar, un magnífico general, pero también hizo otras muchas cosas. Una de las más desconocidas es que hizo el primer Código Civil de Europa. Y quien dice de Europa, dice del mundo. En este Código Civil es el que luego se basan el español, el inglés, el alemán, todos. Evidentemente él no lo hizo, pero sí que lo supervisó. Porque era una persona que tenía también una gran capacidad de trabajo, y lo mismo estaba en el campo de batalla, que estaba pues haciendo este tipo de cosas que podemos decir que eran administrativas. Y su prestigio pues va cada vez haciéndose mayor. Y a esto acompaña pues esta imagen. En el año 1800, los austriacos, que ya habían sido derrotados, se vuelven a levantar, vuelven a ocupar el norte de Francia, el norte de Italia. Napoleón atraviesa los Alpes, aunque en esta imagen, que es del pintor David, pues aparece en un caballo, realmente lo ascendió en un burro. Pero como la imagen es muy importante, siempre lo ha sido, pues mandó pintarse de esa forma, dirigiéndose a las tropas en un caballo con su elegancia y tal igual. Atraviesa los Alpes, vence a los austriacos, esta vez junto con los prusianos, y ya no hay nadie que le tosa. Y 4 años después, pues en una contradicción impresionante, pues se convierte en emperador de Francia. O sea, la persona que había venido para acabar con las monarquías absolutistas porque eran la causa de todos los males y había que entrar las nuevas ideas de la revolución y del nuevo mundo y tal, resulta que en apenas 4 años se convierte en emperador. En una ceremonia con gran boato en Notre Dame de París, donde el Papa hace venir al Papa desde Roma, y empieza la ceremonia, y en la ceremonia, pues como el Papa está ya muy mayor y está a punto de caerse y tal y cual, le coge la corona de las manos al Papa y se la coloca a él, como asumiendo todo el poder. Y luego, no contento con eso, sino que corona a Josefina como la emperatriz. Y no contento con eso, pues se hace retratar como si fuera un emperador romano, que al fin y al cabo es lo que han querido hacer todos los emperadores de la historia después de Roma, ser emperadores romanos. Y Napoleón, pues evidentemente no era un personaje estático, se movía constantemente. Y era, en aquella época, los
Los generales participaban en todas las batallas y estaban ahí con el catalejo y era el que daba él personalmente las órdenes. Y por eso siempre aparece pues al frente de sus tropas. Pero claro, esto no iba a ser un camino de rosas. El último gran enemigo que le quedaba a Napoleón pues es Inglaterra, Gran Bretaña. Y hay que derrotar, antes de conquistar Gran Bretaña, hay que derrotar a su flota. En este momento, España y Francia son aliadas. Y entonces juntas deciden acabar con Napoleón, con la armada de Nelson, con la armada inglesa. Preparan un plan, se van hasta América, Nelson va detrás de ellos. Cuando los ingleses se enteran de que están en América, rápidamente vuelven a Europa, pero hasta ahí, porque se encierran en Cádiz. Y la batalla de Trafalgar quedaría para una conferencia perfectamente, pues es un ejemplo de lo que puede ser la incompetencia. El almirante francés, que se llama Villeneuve, que sabe que Napoleón lo va a destituir, decide salir en busca de los ingleses. Cuando los encuentra, decide dar media vuelta, se desorganiza todo y al final pues el caos. La flota franco-española es vencida, aunque una de las grandes sorpresas es que ningún barco es hundido, pero sí que es vencido. Nelson se convierte en un héroe, que para llevarse el cadáver a Inglaterra y que no se pudra, lo meten en un tonel lleno de ginebra, y se convierte en un héroe, y hoy pues está en la plaza de Trafalgar Square, que para eso los ingleses son muy suyos, y les gusta mucho su historia, la respetan, etcétera. Todo lo contrario que los españoles, pero bien. Por lo tanto, el primer gran chasco de los franceses de Napoleón es que no puede batir a Inglaterra, pero justamente un mes después consigue la mayor victoria de su carrera, que es Austerlitz. En noviembre de 1805, Napoleón, que tan solo tiene 50.000 soldados, vence a una coalición de austriacos y rusos que le dobla en número. Tiene mejor la posición el ejército aliado, pero aún así, y por eso es tan grande Napoleón consigue vencer. Y derrota en medio de una situación muy, muy desagradable, porque hasta las guerras napoleónicas la guerra se detenía en invierno, no se combatía en invierno, y es una de las grandes novedades de esta época, que las guerras ya no se paran, son guerras totales. Y Austerlitz, pues como aparece también en la película, pues se produce en medio de unas condiciones bastante duras en cuanto a la dureza del invierno. Y por lo tanto, Austria y Prusia tienen que pedir la paz, sobre todo después de la batalla de Jena, otro gran triunfo, donde los prusianos también se rinden. No hemos hablado de los almirantes. La figura de Napoleón pues, es tan grande que daría para muchísimas conferencias, y no hemos hablado de los mariscales de campo. Ahí aparecen algunos de los más importantes. Si alguna vez van a París, pues todas las calles importantes de París tienen el nombre de los mariscales y de los generales napoleónicos. Y todos son personas que lo que hacen es cumplir a rajatabla las órdenes de Napoleón. Y además son súper fieles. Y aquí estamos en el año 1806, donde toda Europa está bajo el yugo de los franceses, o bien son sus aliados como España, o bien ya se han rendido, como por ejemplo pues el Imperio Austriaco, Rusia o Prusia. Realmente el único país que queda en pie frente a los ejércitos de Napoleón es Gran Bretaña, que debe su éxito indudablemente a que es una isla, y esa isla pues evidentemente la hace especial. Napoleón ya ha renunciado a conquistarla militarmente, porque para invadir Gran Bretaña tienes que controlar el mar. Como ha perdido su flota, no tiene el mar, y entonces decide estrangularla económicamente. Y realiza lo que se llama el bloqueo continental, por el cual ningún país
puede negociar y vender cosas con Gran Bretaña. Todos los países lo cumplen. El único país que no lo cumple es Portugal. Y para castigar a Portugal, pues se produce la invasión de España. Napoleón, con la excusa de invadir Portugal, acumula un gran ejército de tierra, lo coloca en las diferentes ciudades de España y secuestra a los reyes del momento. Digo reyes del momento de España porque en 1808 había dos reyes. El padre, Carlos IV, y el hijo que se ha levantado contra el padre, que es Fernando VII. Y entre los dos hay una pelea a ver quién es el rey. Y lo que hace Napoleón es decirles, vengan ustedes a Bayona. Los lleva a Bayona y en Bayona los encarcela. Cuando la gente se entera de lo que está pasando, porque eso ha hecho con los importantes, pero luego quiere también encarcelar a los otros familiares de Carlos IV, y entonces es cuando el pueblo de Madrid se entera de lo que está sucediendo y espontáneamente se levanta contra los franceses. Y es cuando Goya, que parece ser que estuvo presente en estos sucesos, lo pinta. Y pinta este cuadro junto contra este otro magnífico, que son los fusilamientos de Montepío o del 3 de mayo. ¿Cómo sabían los franceses quiénes habían participado en estos sucesos? Pues muy fácil. Iban casa por casa y el que tenía un hematoma, un moratón en el hombro, este había estado disparando. Porque los fusiles de aquella época tenían tanto retroceso que golpeaban en el hombro al que lo disparaba, y si llevas 10 disparos, pues prácticamente te disloca un hombro. Y así es como cogieron a los que se habían sublevado contra ellos y los fusilan. Pero no impiden que todo el país se subleve. Y en el verano de 1808 sucede lo impensable. Un ejército napoleónico es batido en campo abierto. Nunca había pasado. Ningún ejército napoleónico había sido vencido. Y en el año 1808, los españoles consiguen vencer a un ejército de Napoleón. Solo les voy a decir una cosa. Jaén, julio. Calor, mucho calor. El ejército de... ¿Cómo se llama? Bueno, del general español, que era Castaños, el general Castaños, mueve a los franceses durante un día entero y a las 5 de la tarde se paran. Los españoles beben agua, se refrescan, tienen provisiones, los franceses que vienen detrás se paran también, pero no tienen agua. Y están, no se tienen en pie. Y entonces es cuando los españoles atacan. Los franceses, que ya están súper sedientos, cuando con el humo, la carga, el polvo, corre para aquí, corre para allá, pues cuando llegan las 10 de la noche lo único que quieren es rendirse, y se rinden. Y esto hace venir personalmente a Napoleón a España. Al año siguiente, en cuanto se libera de otros compromisos, pues viene a España. Y ahí viene ese cuadro francés, evidentemente, en donde Napoleón en el centro, misericordioso, pues está intentando perdonar a todos los españoles que se han sublevado contra él, que le están pidiendo, por favor, que no los mate, que los dejen vivir. Y en un gesto misericordioso, pues evidentemente Napoleón lo hace. Que no fue verdad, pero eso es lo que nos intenta decir este cuadro. Ahí aparecen todos, aparecen el chulapa, el militar, los clérigos, pues todos los tópicos que se tenían en ese momento sobre España, y Napoleón indulgente, pues en medio. Y el pintor lo ha puesto de blanco para que se vea su figura resaltada todavía más. La maldita guerra de España, así es como la definió pues el propio Napoleón. ¿Por qué? Pues porque durante la ocupación francesa entre 1808 y 1814, Napoleón se ve obligado a tener aquí un ejército de alrededor de 300.000 soldados.
que continuamente son atacados, hostigados, los franceses reciben emboscadas, luego se vengan, cometiendo todo tipo de barbaridades. Otra de las grandes contradicciones, los que iban a extender la razón, la civilización, igualité, fraternité, etcétera, se comportan como un verdadero ejército de ocupación a nivel de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, porque cometen todo tipo de tropelías. Aparte de robar todo el arte que pudieron, pues como bien aparecen en estos grabados de Goya, pues cometieron todo tipo de barbaridades. Y acción-reacción. Si tú cometes una, pues yo lo voy a hacer más gordo. Y así el miedo, pero fueron una época que Napoleón no vio venir el problema y evidentemente pues se llevó una gran sorpresa negativa, porque claro, tener aquí a tantísimos soldados, eran soldados que no podían estar en otro lado. Y estamos en 1812. Y en 1812, pues ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que Rusia, con su zar, que era Alejandro II, pues estaba en una situación en que unas veces estaba en guerra, otras veces en paz, y en 1812 ya Napoleón decide cargarse a Rusia. Y entonces emprende la Operación Rusia. Coge a todos lo mejorcito de su ejército, 400.000 soldados, hay otros autores que dicen 600.000, muchísimos soldados, y decide acabar con los rusos. Y aquí en este gráfico se ve cómo empiezan 422.000 soldados, y van avanzando, y conforme avanzan, pues los combates con los rusos pues le hacen perder muchísimos soldados. En mitad del camino de ida hay una batalla, que es la batalla de Borodino, en que los franceses consiguen vencer, pero pierden 50.000 soldados. Imaginen cómo quedarían los rusos si los franceses perdieron 50.000. Pues los rusos perderían 80 o 90.000. Llega a Smolensk, la última gran ciudad antes de Moscú, y por fin llegan a Moscú. Y en Moscú Napoleón se encuentra de que el zar se ha ido, y no solamente el zar, sino toda la población. No le ha quedado nada. Entonces el plan de Napoleón era: el ejército, yo me voy a Francia a disfrutar de Josefina, pero el ejército se queda, los ciudadanos rusos los van a tratar muy bien, y cuando llegue la primavera y el verano ya veremos. Pero llegan ahí y se encuentran que no hay nada, y sobre todo que no hay comida. ¿Qué hacemos? Pues entonces deciden volver hacia Polonia, que es un aliado de Napoleón. Pero claro, lo que siempre ocurre, es que a pesar de que todavía no es demasiado tarde cuando deciden esto, que es en octubre, pues ya las temperaturas empiezan a estar abajo cero. Y aquí, si se dan cuenta, aparecen las temperaturas que sufrieron los franceses durante su retirada. 11 grados bajo cero, 26 grados bajo cero, 14 grados bajo cero, 25, 30, 37 grados bajo cero. Y el 7 de diciembre, cuando ya están a punto de volver, pues la friolera de 32,5 grados bajo cero. Mataron más las enfermedades y el frío que las balas rusas. Porque evidentemente no te podías esconder en ningún lugar. Los oficiales franceses y Napoleón, por supuesto, pues siempre tenían una casa donde guarecerse, pero los soldados normales, pues es que iban a estas temperaturas extremas, y contando que en esas latitudes a las 3 de la tarde o 3:30 es de noche, y no te puedes parar, tienes que continuar de noche, en unas condiciones lamentables. Y eso fue lo que llevó pues a estas cifras. De unos 400.000 soldados que empezaron la campaña rusa, solo volvieron 10.000. Todos los demás habían desaparecido. Por eso los alemanes en la Segunda Guerra Mundial
les pasó lo mismo, pero iban con la lección aprendida e intentaron evitar todo este tipo de errores. No pudieron, pero tenían el precedente de los franceses lo mal que lo pasaron. Por lo tanto, Napoleón le va muy mal la guerra en España y el ejército, la Gran Armée, ha desaparecido. Pero aún así, al año siguiente, en 1813, hay una enorme batalla de Napoleón contra austríacos, prusianos y rusos, que podemos decir que es un empate. Pero claro, mientras los otros pueden reponer todas sus bajas, el ejército francés es que ya era una sombra de lo que había sido. Ya prácticamente no le quedaban soldados. Y sobre todo los soldados veteranos, los que realmente son los válidos en el campo de batalla, pues estaban muertos todos, o casi todos. Y por lo tanto, pues en 1814 a Napoleón le obligan a exiliarse en la isla de Elba, que es una pequeña isla que está enfrente de la costa italiana. Buen tiempo, él conoce el idioma, pues está apartado, pero bueno, siempre puede volver. Y de hecho, al año siguiente, vuelve. En 1815, cuando ya se estaba celebrando el Congreso de Viena y las grandes potencias vencedoras se estaban repartiendo Europa, pues Napoleón, que sabe, porque continuamente le vienen noticias de que en Francia todo el mundo le está echando de menos y que quiere que vuelva, pues evidentemente él se monta en un barco, llega a Marsella, en Marsella le aclama a todo el mundo, pasa por Lyon, le aclama a todo el mundo, se dirige hacia París, en París le sale el ejército de los lealistas reales, y antes de empezar la batalla lo que hace es unirse los dos ejércitos y todos juntos y contentos van hasta París, donde es recibido entre honores. Pero claro, los enemigos no han desaparecido. Y entonces Napoleón sabe que la única posibilidad que tiene es, en una batalla, aplastar a sus enemigos. Entonces marcha hacia la frontera belga, se interna en Bélgica y ahí decide presentar la batalla, que es, o como dirían los taurinos, o enfermería o puerta grande. No hay más. Si ganamos nos convertimos en unos héroes, si perdemos, esto es el final. Y entonces él sabe que hay un ejército inglés que tiene todas estas banderas, tiene también a holandeses, a Hannover, esto también son holandeses, y sabe que los prusianos, que es esta bandera, vienen por el otro lado. Y Napoleón sabe que si deja unirse a prusianos y británicos no tiene que hacer nada. Y entonces lo que hace es lanzar todas sus tropas contra los ingleses. Y entonces se produce una batalla de dimensiones épicas. Este cuadro refleja la granja de Blanchet, que es una granja que está en mitad del campo de batalla y que durante la batalla cambió 3 veces de manos. Aquí los franceses están entrando y desocupando a los británicos. Los británicos, los casacas rojas, pues lo que hacen es empezar a cargar con su caballería, y al mismo tiempo que cargan con la caballería, empiezan a formar los cuadros, que es lo único que merece la pena ver de la película. La batalla final, donde se ve cómo los ingleses, la infantería inglesa, pues intenta sujetar a la caballería francesa. Y se producen pues momentos épicos en donde los ingleses están a punto de ceder. No he dicho que el general inglés de este momento es Wellington, que es el que ha luchado también contra los franceses en la península ibérica. Y Wellington pues lo que hace es aguantar y aguantar hasta que vienen los prusianos, y ya con las fuerzas de los prusianos y de los británicos, ya Napoleón lo que hace es retirarse y prácticamente ya se rinde, porque ya no puede hacer nada.
Y la primera vez, pues a Napoleón lo perdonan. Lo mandan a Elba, una isla con buen tiempo, cerca de Francia, con todos sus ayudantes, y él piensa que la segunda vez pues va a ser prácticamente igual. Pero no es así. Los vencedores lo cogen y se lo van a llevar a la isla de Santa Elena, que es una isla que está a 1000 kilómetros de la costa africana. Pero antes de eso, Napoleón se deja hacer este retrato, en donde aparece abatido, derrotado, porque además Josefina ha muerto el año anterior, el amor de su vida, y prácticamente pues está hundido, se dejaba retratar así, con las botas sucias, porque su destino es la isla de Santa Elena. Ahí pues a más de 1000 kilómetros de la costa africana, para que no se escape. Además las cartas, la correspondencia está controlada para que no intente volver, y lo tienen completamente vigilado, porque saben lo que ha pasado anteriormente y dicen, una vez no la puedes meter, pero la segunda vez ya la culpa la tenemos nosotros. Y en 1821, con tan solo 51 años, pues muere. Hay un debate sobre si fue envenenado o fue una muerte natural. Yo pienso que sería una muerte natural, porque envenenarlo tampoco beneficiaba en absoluto a nadie. Era ya un personaje que se daba ya por amortizado y ya prácticamente, hombre, no vamos a decir que nadie se acordaba de él, pero ya no tenía la influencia. ¿Y dónde está enterrado Napoleón? Pues Napoleón está enterrado en Los Inválidos, en este enorme edificio que merece la pena ir, y justamente debajo de la cúpula pues hay en este cenotafio es donde está enterrado Napoleón. Una tumba a su medida, enorme, porque esto puede medir perfectamente 10 o 15 metros. Pues un hombre tan importante y con tanta trascendencia para Francia, pues necesitaba una tumba acorde a esa importancia. Y aquí está enterrado, como un gran héroe de la Francia, de la Grande francés, que se dice. Y con esto, pues con la muerte de Napoleón, pues damos por acabada la charla. Gracias, profesor. Breve, se ha ajustado al tiempo establecido. Una conferencia no debe durar más de 50 minutos. Veo que se han quedado con hambre. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, voy a plantear, tendré que hablar con el profesor, con alguna persona más, para coger lo que he dicho al principio: Napoleón político, Napoleón militar, Napoleón estratega, Napoleón economista, en fin, Napoleón por todas partes. Si hay alguna pregunta que tengan que hacer. Efectivamente, es que esto sería para otra conferencia. Napoleón, efectivamente, en el año 1808 sufre la derrota de Bailén y luego le cuesta muchísimo tomar tanto Zaragoza, los famosos sitios de Agustina de Aragón, como Gerona. Luego, en el año 1809, Napoleón personalmente dirige una segunda invasión, con un enorme ejército que derrota primero en Somosierra a las tropas españolas, y luego en la batalla definitiva de Ocaña. Entonces, los españoles se dan cuenta de que no pueden ganar en campo abierto al ejército francés. Está mejor entrenado, mejor preparado, con una logística mejor, y por lo tanto deciden que la única forma de combatir es a través de las guerrillas. Entonces es cuando surgen guerrillas, unas de forma espontánea, otras de formas un poquito organizadas, que luchan contra esa ocupación. Por ejemplo, aquí en La Rioja existió una partida de bandoleros dirigida por un tal Cuevillas, y del que destacó otro señor que luego tendría importancia, que se llamaba Martín Zurbano, que son dos riojanos pues que lucharon contra Napoleón, y por todo el lugar. Cuando hablamos de partidas de la guerrilla, claro,
A nuestra mente viene Curro Jiménez, que iban Curro Jiménez y 5, pero eran partidas, como por ejemplo la del empecinado, con 3.000 hombres, que podían hacer frente perfectamente a un regimiento francés. Entonces eso hizo que la ocupación francesa tuviera que tener muchos efectivos repartidos por toda la geografía, que no podían estar en otro lado. No sé si le he contestado la pregunta. Napoleón fue nombrado en la iglesia esa que se quemó en el norte de París hace 2 o 3 años, ¿no? Sí. En esa. ¿No? Notre Dame. Fue coronado ahí, sí. Aunque los reyes de Francia, hay que decirlo, no se coronaban ahí, sino que se coronaban en la iglesia de Reims, que es una ciudad que está a unos 100 kilómetros al este de París, que es la capital del champán. Ahí se coronaban. ¿Era zurdo? Creo que era zurdo, ¿no? Pues no lo sé. Nunca me lo he planteado. Sí, 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 sí. La verdad que nunca me lo había planteado. Muchas gracias por la exposición y me ha surgido una duda. En aquel tiempo que se cortaban cabezas tan fácilmente, ¿por qué finalmente no le condenan a muerte, acaba en el destierro en Santa Elena? Pues porque yo me imagino que porque él era un personaje tan importante y sobre todo tenía tanta influencia sobre los franceses, porque cuando él vuelve, es que por todos los pueblos que pasaba, es que le recibían entre vítores y cánticos y la gente que ya era un agricultor dejaba la morisca y se iba al ejército otra vez. Entonces tenía mucha ascendencia sobre el pueblo francés. Yo me imagino que ellos pensaban, si le cortamos la cabeza a este tío, igual los franceses se levantan y tenemos otra guerra. Entonces vamos a mandarlo al exilio y así pues desaparece y cuanto más lejos mejor, pero por lo menos no nos cargamos. Yo me imagino que sería por eso. Que Francia en aquella época era el país más grande, más poblado y más rico de Europa. O el triple de población que España. La batalla esta del lago, ¿en realidad fue así o eso fue una parte mínima de lo que ocurrió en la batalla. La batalla no se decidió porque empezaron a disparar al lago del lado, sino se decidió porque Napoleón lo que hizo fue anticipar lo que iban a hacer sus enemigos, que ahí está las cualidades de Napoleón. Él pensó que lo iban a atacar por un lado, les hizo una emboscada y ahí es donde se decidió la batalla. Pero lo novedoso de Austerlitz es que fue una batalla en pleno noviembre, que nunca había pasado nunca. O sea, porque la guerra en aquella época se detenía en octubre y empezaba en marzo. La guerra se detenía. Por eso, a la que me ha venido a la mente, por eso marzo estaba dedicado al dios Marte, al dios de la guerra, porque la guerra volvía a empezar en marzo. ¿Una pregunta más? Sí, tome. Bueno, vamos a ver. Enciso es el último pueblo pegando con Soria, Castilla y León, con Soria. Sí. El siguiente de Enciso es Yanguas. Sí. Yanguas, un pueblo precioso, tiene un castillo maravilloso. Y nuestro querido Napoleón, pues el majo desde un monte que está enfrente del castillo, enfrente del pueblo, subió por otra parte y cuando se quisieron dar cuenta, bomba y bomba. ¿Quién tenía entonces para bombardear desde tan lejos? Armas. Y bueno, total, que lo prendió, lo bombardeó, se prendió y aun con eso, pues muchos quedaron en el castillo, todavía aguantando y apagando y aguantando. Bueno, pues cuando bajen, les vamos a dar y tal. Y claro, bajaron, claro que bajaron, lo rodearon y estos tiraron, bueno, no resumidas cuentas, que los que cogieron, 15, 20, 30 serían, no creo que llegaría a 30, menos, los cogieron y fuera del castillo los colgaron. No creo que sería Napoleón, sería
un grupo, pues... Bueno, Napoleón personalmente no creo. Pero ¿quién había mandado a un pueblo bombardear uno de esos? Pues porque esa era la capacidad que tenía el ejército napoleónico. Con 200 o 250.000 soldados no podía permitir que ninguna región escapase de su control. Y entonces lo que hizo fue, pues eso, en las zonas que podemos decir que no eran tan importantes, ahí se refugiaban las partidas guerrilleras y tarde o temprano pues las fuerzas napoleónicas iban a por ahí. Es que tenía una prioridad tremenda, porque iba con cañones. En cañones hay, en yaguas y internacionales. Sí. Sí. Nada de nada, vamos. Pero bueno, pues la artillería en esta época no estaba tan avanzada, o sea, que mover un camión, o sea, un cañón se las traía. En la batalla de Trafalgar hubo el doble de cañones que en la batalla de Austerlitz. Bueno, y cuando Carlos III y Fernando VII fueron a Bayona, sí. La culpa la tuvo Manuel Godoy, ¿no? Sí, sí. Bueno, Manuel Godoy, conocido popularmente como el Choricero. Sí. Godoy, que era el valido, el que realmente gobernaba, porque Carlos IV lo que le gustaba era estar cazando por los montes de Segovia, fue el que cogió y fue políticamente dependiente de Napoleón. Y fue una dependencia pues algo exagerada. Le voy a contar una anécdota sobre esto. Los barcos españoles de guerra en aquella época eran los mejores. A pesar de que en las películas nos digan que eran los ingleses, los españoles eran todavía mejor. Y construyeron 3 barcos a la vez. Y entonces cuando los franceses se enteraron, dijeron, estos 3 barcos para nosotros. Y Godoy dijo que sí, y los capitanes españoles se negaron. Y al final, en el Terra y la Foja, se llevaron solo 1, pero querían llevarse los 3 barcos, para que veamos por la cara, por supuesto, sin pagar nada. Para que veamos la dependencia política que teníamos en aquella época de Napoleón. Y ahora me ha venido otra anécdota que se la voy a contar también, que me he calentado. Esto lo cuenta muy bien Pérez Reverte en uno de sus libros. Pues en esta dependencia, España lo que hizo fue ceder soldados al ejército francés, ¿no? Y estaban el ejército francés atacando, me parece que eran los prusianos, entonces estaban el grupo de españoles y dijeron, este es el momento para pasarnos al enemigo. En mitad de la batalla dice, ahora que está la cosa sin decidir, cogemos y nos pasamos al enemigo. Y empezaron a andar para pasarse al otro lado. Y claro, empezaron a hacer señales como que no les disparasen, con las banderas y tal, como que no les disparasen. Claro, Napoleón interpretó, dijo, joder, los españoles están, sin haberle dicho nada, están tomando la iniciativa y están atacando por el lado izquierdo. Venga, todo detrás de los españoles. Y resulta que lo que era una derrota francesa, gracias a esa estupidez, pues fue una victoria francesa. Y los españoles, luego, tuvieron muchísimas bajas porque estaban a la vanguardia y encima se tuvieron que quedar en el ejército francés. Bien, pues muchas gracias, profesor. Solo convocarles para el mes de marzo, son las 11ª conferencias de personajes y hechos ilustres riojanos a través de la historia y del arte. Este año hemos cogido el Ebro a través de la historia y se va a tocar desde un punto de vista multidisciplinar, es decir, desde el punto de vista militar, histórico, social, ecológico, biológico. Son 6 conferencias y les invito a que vengan ustedes en el mes de marzo. Tendrán cumplida información en su momento. Muchas gracias por la asistencia.